¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes champanistas? Les saluda como siempre su profesor Luis Basauri Castillo y hoy vamos a hablar de un tema que encanta a muchas personas, pero que también es un tema de mucho análisis, digamos, que sucedieron pues en esta etapa de la historia mundial. Hay rumores de que podría darse tal vez una tercera guerra mundial hoy en día, que sería catastrófico por la situación en que vivimos, ¿verdad? Bien, vamos a analizar, vamos a hacer también, digamos, una visión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y hablar de la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue fatal para muchos. Alemania, que inició esta guerra, terminó también mal. Y bueno, se formaron dos grupos, ¿no? Siempre hay rivalidades, hasta hoy en día existen rivalidades que pueden de repente terminar en una futura tercera guerra mundial, Dios no lo quiera. Pero vamos a hablar qué es lo que pasó, por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones principales? Y también vamos a determinar, claro, sus consecuencias, principales hechos, las principales batallas, los principales inventos bélicos que existieron, ¿no? ¿Qué pasó con Japón? ¿Qué pasó con Nagasaki? Y, y bueno, son partes que vamos a sintetizar, pero vamos a hablar. La Segunda Guerra Mundial, parte uno en este episodio, pues, de la historia mundial. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un recuerdo sobre el mapa político de Europa, de cómo quedó al final de la guerra, ¿no? ¿Cómo quedó al final de la guerra? De la Primera Guerra Mundial hablamos. Y podemos observar de que hubieron estados nuevos, se formaron estados nuevos. ¿Cuáles fueron? Austria, Hungría. Antes era un imperio, Austria-Hungría era uno solo. Pero después de la Primera Guerra Mundial, estas se separaron, ¿no? Muy bien, entonces apareció también otro país como Checoslovaquia, ¿no? Y también Polonia, Lituania, perdón, Letonia, Estonia, Finlandia. Fueron países que, digamos, aparecieron con nuevos estados, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Alemania había perdido mucho territorio, ¿no? Entonces, esta era la situación, digamos, al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue la consecuencia política que hubo en cuanto a territorio? Fueron la aparición de nuevos estados, digamos, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria y Hungría. Y Yugoslavia, que también, ¿no? También apareció con un nuevo estado. Muy bien, vamos ahora a ver qué es lo que sucede. Entonces, Alemania no se quedó contento porque Alemania debió pagar una fuerte cantidad de dinero y también le fueron quitadas sus colonias. Y esto le va a doler mucho a Alemania, ¿no? Entonces, ya en la Segunda Guerra Mundial cobran protagonismo muchas personas. Vamos a ver en síntesis qué fue lo que pasó. Esto fue una de las causas, la aparición de nuevos estados y, digamos, anularon todo tipo de concesión territorial para Alemania. Muy bien, Alemania entonces no se quedó con los brazos cruzados. Y vamos a ver acá en esta parte, sabemos también que la Segunda Guerra Mundial se inició en 1939 y culminó en 1945. ¿Cuántos años duró la guerra? 6 años.
De repente, para hablar de la Segunda Guerra Mundial, teníamos que verlo en 6 años, ¿no? ¿Qué sucedió en el primer año? ¿Qué sucedió en 1939, en el 40, en el 41, ¿no? Al principio Alemania estaba ganando, ¿eh? Alemania se veía bien fortalecido, pero pasó un tiempo y bueno, se entrometieron también otros países. Una guerra que tal vez iniciaron, había una trilogía de países, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ello. Entonces la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar generalizado, global, que se desarrolló en estos años, del 39 al 45. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Claro que vieron algunos países que se mantuvieron neutrales, ¿no? Vamos a ver después, más adelante, ¿no? Entonces, habían países potencias, ¿no? Eh, agrupadas en alianzas militares, enfrentadas a los aliados de la Segunda Guerra Mundial y también las potencias del eje. Entonces, acá vieron dos grupos, los aliados y también las potencias del eje. Vamos a verlos acá. Vamos a ver, así es como estamos iniciando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más podemos decir? Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial que después terminaron en causas. Bueno, sabemos que la Primera Guerra Mundial terminó con el Tratado de Versalles en 1919, quien reestructuró el nuevo mapa europeo como el que hemos visto anteriormente, ¿no? Con los nuevos países como Yugoslavia, Checoslovaquia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, ¿no? Son nuevos países que aparecieron, entonces hubo un nuevo mapa después del Tratado de Versalles, claro. ¿Y cuál era el objetivo? Eliminar la influencia de los imperios, Alemania y Austria-Hungría. Por eso es que Austria después fue uno solo y Hungría es uno solo hasta hoy, ¿no? Entonces, otro de los antecedentes tenemos el mapa constituyó que estos estados no se alineen, ¿no? Con los límites territoriales de las nacionalidades en que ellos habitaban. No había todavía un acuerdo, digamos, que de este trato, ¿no? De tener una buena delimitación fronteriza. Y también los cambios políticos y territoriales derivados, pues, del Tratado de Versalles constituyeron un clima hermético, un clima muy, digamos, sospechoso, porque todo ya apareció también, digamos, el nuevo armamentismo, ¿no? Entonces, nuevos instrumentos bélicos, ¿no? Y vamos a ver, y también el revanchismo Alemania. Alemania se cobró una segunda oportunidad. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, tenemos acá, por ejemplo, las causas principales de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, el poder bélico, ¿no? O sea, el querer armarse, el buscar nuevas tecnologías bélicas, tuvo que ver también con las causas. Para decir, ¿no? Ah, bueno, yo perdí la Primera Guerra Mundial, ahora, ¿qué tengo que hacer para ver otro? Y esto que el primero en establecer, en crear, por ejemplo, los submarinos fueron los alemanes, ¿no? Entonces, también existió una exaltación nacionalista que lo va a conseguir de una manera tal vez negativa a Adolf Hitler. Adolf Hitler, que ganó las elecciones pues, en su país, cambió de la democracia a un régimen totalitario, donde él era el único que gobernaba, ¿no? A sus anchas. Entonces fue también el deseo de expandirse, el deseo de recobrar las colonias por parte de Alemania. Entonces se formaron nuevos sistemas de alianzas, ¿no? Y también se produjo el rearme de las potencias, se volvieron a armar. No, ustedes ni se imaginan los países hoy en día en el mundo cómo invierten millones de dólares, de euros, de yenes, de todas las monedas del mundo. ¿Para qué? Para tener mejor armamento, el mejor ejército, ¿no? Mientras que la gente, pues, algunos países del mundo están necesitados, países donde mueren de hambre, sin embargo,
la gente está preocupada por comprar armamento bélico. ¿Qué más? La aparición de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, ¿no? En Alemania, el nazismo, en Italia, el fascismo, y en Japón, el militarismo, ¿no? Con el deseo de expandir su territorio. Entonces, Europa vivía en una situación, digamos, un clima muy tenso, ¿no? Donde las relaciones diplomáticas no estaban dadas al 100%. Francia e Inglaterra aplicaban también otro tipo de, digamos, sistemas. Pero vamos a ver qué más tenemos acerca. Pero, ¿qué es el fascismo? Si nosotros hablamos de fascismo, hablamos de nazismo, tenemos que ver quién fue digamos, el creador, el fundador del fascismo en Italia, ¿no? Fue Benito Mussolini, que, digamos, apoyándose al miedo de las clases medias, Mussolini dio un golpe de Estado, ¿no? Y él prosiguió la marcha sobre Roma. Y bueno, contaba con la simpatía del rey Víctor Manuel III, del ejército también y de la burguesía italiana. Y subió al poder en 1922. Y acá para esta guerra mundial ya había pasado muchos años. Entonces él ya había, digamos, consolidado en Italia el fascismo. ¿Qué es el fascismo entonces? Es un tipo de dictadura sumamente autoritaria, ¿no? De un partido único, no se admitía a otro. Entonces los fascistas están en contra de la democracia. Claro, por eso que es dictadura, pues. Y la dictadura es el antónimo de la democracia, ¿verdad? Entonces, vemos acá que el objetivo principal del fascismo es preparar a la nación militarmente y prepararlo para un conflicto y responder a las dificultades económicas. Bueno, a las finales no le resultó, porque en las finales Italia también tuvo que, en la Primera Guerra Mundial, de retirarse, al igual que Rusia, ¿no? Entonces, el fascismo, digamos, no tuvo, digamos, una fuerza que, digamos así, destructible en esta parte en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya sabemos qué es el fascismo y quién fue su líder, Benito Mussolini, aquel que lo vemos acá todo serio. No, vamos a continuar en esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a llegar a una parte muy dolosa. Bueno, acá tenemos a Adolf. Adolf, que se habla mucho de él, muchísimo se habla de Adolf. El año pasado hablamos algo también de él, que hay algunas personas que dicen de que él impuso una ley sobre la protección para los animales. Él le quería mucho a los animales. Es por eso que en la Segunda Guerra Mundial aparecen también los perritos, ¿no? Los pastores alemanes, como se les llama hoy en día, ¿no? Entonces que también formaron parte de esto. Los rusos también tuvieron perros, e inclusive le ponían granadas en su cuerpo y tenían algo para que esa granada cayera y volara tanques, volara explosivos. Y en algunos, bueno, esto es parte como anécdotas, ¿no? Donde los rusos practicaban con animales y algunos de ellos, los perritos, no se desactivaba la cordita, entonces muchos volaban los perritos con todo la dinamita que llevaban para destruir, ¿no? Pero Hitler dice que era un defensor de los animales, probablemente, ¿no? Está para investigarlo a fondo. Entonces, ¿qué es el nazismo? Ya sabemos que el líder es Adolf Hitler. Fue un partido político, ¿no? Un partido, digamos, que tenía que ver con la clase obrera, con el campesinado, con los obreros, ¿no? Entonces, se caracterizó por un nacionalismo, pero ya muy exagerado, ¿no? Como dice la palabra ultranacionalismo, ¿no? Demasiado ya, excedente de nacionalismo, ¿no? Y su dura oposición al comunismo y también al parlamentarismo liberal. No quería saber nada con el liberalismo, no quería saber nada con la constitución, en otras palabras. Entonces, Adolf fue el principal líder de este sistema
o partido político, y estableció elementos ideológicos del partido. A partir de su libro, fue escritor también Adolfo Hitler, escritor. ¿Ah? Escribió la Mein Kampf. ¿Qué era la Mein Kampf? Significa mi lucha. Y la idea de él era gobernar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las características centrales del nazismo? La superioridad de la raza aria, o sea, de los mismos alemanes, esa raza blanca aria alemán, ¿no? Otra característica, está en contra de la democracia, ¿no? Es decir, son totalitaristas, toman el control para un gobierno único. Y también la expansión territorial y recuperar las colonias que había perdido, ¿no? Y también el anticomunismo, en contra del comunismo, y también en contra de los judíos. O sea, el nazismo también tiene que ver con el racismo, porque solamente acepta su raza aria, blanca, como ellos son, ¿no? Muy bien, entonces, aquí en estas imágenes vemos cuando Hitler está pasando la revista a las tropas alemanas. Muy bien, vamos a continuar entonces, ya sabemos entonces qué es el fascismo, ya sabemos qué es el nazismo, y de esta manera nosotros estamos entrando poco a poco, entrando a lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ¿y quiénes fueron los países? Las potencias del eje. Las potencias del eje, también conocido, digamos, como el bando o la unión, la alianza de acero, ¿no? Que tuvo Alemania con Japón. En este caso, digamos, Berlín. Se formó la trilogía de Roma por Italia, Berlín por Alemania y Tokio por Japón. Curiosamente, con el acrónimo Roberto. Ro de Roma, Ber de Berlín y To de Tokio, con las capitales de estas ciudades, ¿no? Alemania, Japón e Italia, ¿no? Muy bien. ¿Quién estaba al mando digamos, esos tres fueron los principales? Esta trilogía, el Pacto de Acero, ¿no? También llamado así. Entonces, fueron Roma, Berlín y Tokio. Estas banderas que estamos acá, bueno, son banderas alusivas de guerra en esa época, ¿no? Entonces tenemos acá de los nazis alemanes a Adolf Hitler, el japonés Hirohito por, digamos, el imperio japonés, y también en el reinado de Italia estaba Benito Mussolini. Entonces, Hitler, Hirohito y Mussolini. También estaban otros países aliados, ¿no? Como el caso de Hungría, como el caso de Bulgaria, de Rumania, que también hubieron otros países más, ¿no? Que también se aliaron. Finlandia también estaba de parte de las potencias del eje. Muy bien, entonces ya estamos conociendo quiénes son los protagonistas, ¿no? En esta primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de esos tres, no se olviden. Vamos a continuar ahora con los aliados. El otro, digamos, bando. Como algunos dicen, el bando de los buenos, ¿no? Pero bueno, no sé acá quién es bueno y quién es malo, pero bueno, estamos con los aliados. Y los aliados estaban caracterizados, ¿no? Por, digamos, por eso rama de amistad y de potencia mundial, como lo que es el Reino Unido, como lo que es Francia, como lo que es la URSS. La URSS, que antes se llamaba, ahora se llama Rusia, pero antes se llamaba la URSS, era la URSS, que eran digamos, los soviéticos, ¿no? Entonces los soviéticos, más conocidos como los rusos, fueron aquellos que también incursionaron mucho en esta Segunda Guerra, ¿no? Más tal vez que los franceses. Entonces, podemos ver acá que tenemos también dentro de los aliados, estaba Polonia. Ojo, que el comienzo de la guerra, que fue el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Entonces, Polonia, al ser invadido, ni modo, pues no, va a estar al lado de los aliados.
Y también tenemos después otro de los aliados, China, y finalmente Estados Unidos. Uy, con Estados Unidos se armó la cosa, ¿no? Porque nadie podía pensar del gran poderío que iba a tener Estados Unidos, que al final se va a quedar prácticamente, digamos, a la vanguardia de su capacidad militar, ¿no? Entonces los Estados Unidos, ¿cuándo se une Estados Unidos a la guerra? Japón había bombardeado Pearl Harbor, ¿no? Entonces, el 7 de diciembre de 1941. Entonces, digamos, el 1 de enero de 1942 se unieron 26 naciones más. Pero después del ataque de Pearl Harbor por parte de Japón, Estados Unidos, ahí recién se entremete, digamos, en la lucha, ¿no? Y bueno, y no le quedó mal, porque al final, ¿saben quién salió de toda esta guerra? Bueno, ya, digamos, así como punto final, fue Estados Unidos el que más se favoreció en esta Segunda Guerra Mundial. Y entró de chiripa. En Pearl Harbor habían bases estadounidenses y los japoneses, para su mal, bombardearon, ¿no? Es que al principio se sentían poderosos, pero mira, son 6 años. 6 años de desgaste económico, psicológico, ¿no? La gente, ni se imaginan ustedes cómo es, digamos, la gente joven que vaya a luchar, cómo se sentiría, cómo estaría en ese momento su corazón, sus emociones, ¿verdad? Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que se ha vivido en carne propia. Y hay muchos testimonios de gente de guerra, muchos escritos, muchas fotografías que vamos a ver, los rostros, las caras de las personas que estuvieron in situ en la guerra, ¿no? Entonces, estos son los países aliados. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo inicia la guerra? ¿Cómo se inicia? ¿No? Se inicia cuando Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Entonces, para el mal de Polonia, no solamente fue invadido por Alemania, sino también por Rusia, y fue, digamos, cortado su país en bajo dos mandos, ¿no? Alemania por un lado y Rusia por otro lado. Pobre mi Polonia, ¿no? Entonces, sabemos también de que Francia y Gran Bretaña declararon de inmediato la guerra a Alemania, ¿no? Se pusieron las pilas y así se inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se inicia la Segunda Guerra Mundial? Cuando Alemania invade Polonia. ¿Cuándo ocurrió esto? El 1 de septiembre de 1939. Y aquí vemos alemanes invadiendo pues Polonia, ¿no? Vienen carros, al fondo viene más. Cantidad de gente, millones de gente que se movilizaron, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial. Y así pues, Alemania inicia, acá está pues, cuando están entrando, sacando ya, digamos, la parte de divisoria de la frontera, están rompiendo acá los animales para que puedan pasar y acá ya están pasando, ¿no? Son imágenes inéditas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Ojo, que también hubieron fotógrafos, ¿no? Fotógrafos de guerra, pues, ¿no? Que fueron los que, gracias a ellos, tenemos estas imágenes, ¿verdad? ¿A usted le gustaría ir, si hubiera una guerra, ir de fotógrafo? Uy, ¿cómo sería digamos, la emoción que le embargaría a un fotógrafo en ese momento, ¿no? Peor cuando está en bombardeo, me imagino. Muy bien, hubo una guerra, la guerra de invierno. Observen ustedes acá estos personajes, son finlandeses. La guerra de invierno fue una batalla fino-soviética. Fino por Finlandia y soviética por la URSS, ¿no? Por los rusos, en otras palabras. ¿Cuándo se dio esta batalla de invierno? El 30 de noviembre de 1939. Entonces, después de la invasión de Alemania a Polonia en septiembre de 1939, ocurrió la batalla entre Finlandia y la Unión Soviética. Muy bien. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Los soviéticos, entre paréntesis, los rusos, en la actualidad, creyeron que invadir Finlandia les iba a resultar
Muy fácil. ¿Por qué se llama la guerra de invierno? Por el clima. El clima fue más que todo, ¿no? Miren, acá todo gélico, todo de hielo. Imagínense ustedes estar en ese momento así en guerra, ¿no? Fatal. Entonces se inició una lucha entre ellos, ¿no? Entre soviéticos. Stalin, por la Unión Soviética, pensó que Finlandia sería sencilla, sería fácil de ganarla, pero no. Los finlandeses en el poco poderío militar que tuvieron le ofrecieron resistencia. Digamos, una batalla que empezó el 30 de noviembre, se va a continuar hasta el próximo año, hasta 1940, ¿no? Entonces, ahí recién ya los finlandeses se dan por vencidos y firman el 12 de marzo de 1940 la firma del Tratado de Paz de Moscú, en el cual Finlandia acepta ceder el 10% de su territorio a Stalin. Stalin pues era el líder de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, de esta manera la batalla finalizó. Entonces, vamos a continuar. Es así como ya estamos dando inicio a los primeros momentos de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De a poco vamos a ir avanzando. Muy bien, acá tenemos imágenes inéditas. Este es el preciso momento en que los alemanes rompen el bloque, ¿no? Digamos, de fronterizo en Polonia. Entonces acá dice soldados alemanes atravesando la frontera de Polonia para dar inicio a la invasión del país el 1 de septiembre de 1939. Los alemanes son reconocidos por sus cascos más que todo, ¿no? Por sus cascos son reconocidos de su forma que tienen. Muy bien, así entonces se inició la Primera Guerra Mundial con esta toma fotográfica muy importante. Fíjese acá, acá vemos a los finlandeses tirados sobre el hielo, ¿no? Para un ataque contra los soviéticos. Y estas cosas que vemos atrás, ¿qué serán? ¿Qué creen que son? Son los elementos para esquiar. Ellos tenían que esquiar para llegar a un lugar de buen raudal y de ahí atacar. O sea, tenían que saber, los militares tenían que saber utilizar su esquí. Ah, ¿qué tal? Para movilizarse en el hielo. ¿Cómo la ven? Todo eso pasó. Acá dice, tropa finlandesa luchando contra la invasión soviética en la denominada Guerra de Invierno, que fue en noviembre de 1939 hasta marzo de 1940. ¿No? Donde se firmó el Tratado de Paz, ¿no? Así fue, estas son fotos inéditas, como les digo, de lo que fue, estamos hablando de los inicios de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, y con esto ya ponemos punto final a esta primera parte de lo que es la Primera Guerra Mundial, para de esta manera estar ya en la próxima, digamos, sesión. Vamos a hablar ya de las principales batallas y de las consecuencias que trajo esta guerra. Muy bien, entonces hemos querido dar parte en esta oportunidad para hablar, digamos, de conocer quiénes fueron los países, los protagonistas, los personajes, y bueno, también ver qué cosas son algunos sistemas políticos que hemos visto y que se dieron, para que ustedes vayan aprendiendo de manera, digamos, paulatina y no hacerlo todo un rollo en un solo tema, ¿no? Entonces estamos viendo en esta parte así resumida, pero esencial para que ustedes aprendan sobre este primer momento de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por esta oportunidad y bueno, y que espero que les sirva esta explicación para ustedes para que desarrollen sus actividades. Muy bien, muchas bendiciones, que Dios los bendiga grandemente, a cuidarse y será pues hasta otra oportunidad. Hasta luego entonces. Muchas bendiciones.